Y así está el lugar donde fueron asesinados alrededor de las 21 horas de Washington, D.C., muy cerquita del Capital Jewish Museum, el museo judío de la capital. Dos jóvenes israelíes que estaban justamente que trabajaban en la embajada de Israel en los Estados Unidos, son Yaron Lishinsky y Sarah Milgrim, de 28 años. Ellos, que eran pareja, que habían asistido a un evento organizado justamente por el Museo Judío de la capital, en el cual se estaba discutiendo precisamente qué se podía hacer en materia de colaboración interreligiosa para brindar ayuda en Gaza, para tratar de paliar un poco los efectos que está produciendo la guerra desatada por el grupo terrorista Hamas en Gaza. A eso iban. Jóvenes que estaban de alguna manera en un evento del que participaban unas 50 personas que estaban pensando en la paz. En ese contexto, cuando salen, alrededor de las 9 de la noche, estaban en un grupo y en medio de ese grupo aparece un hombre de 30 años, y les dispara y los mata. Este hombre de 30 años, que es Elías Rodríguez, fue identificado luego por la policía de Chicago. En un primer momento, acá lo podés ver, no tenía antecedentes penales. Y en un primer momento trató de hacerse pasar por parte de ese grupo que se encontraba allí luego de haber ido al evento. De hecho, ingresó a la sede del Museo Judío, se mostró muy alterado, hasta le acercaron agua porque se lo veía muy angustiado. Él mismo dijo, llamen a la policía por lo que había pasado. Transcurrieron aproximadamente 10 minutos en los que él se quedó allí, insisto, haciéndose pasar por una víctima más de este atroz atentado, hasta que llegó la policía y ahí él mismo admitía, y esta es la imagen, ¿no?, de cómo se lo llevaban, haber sido el perpetrador, diciendo: Palestina libre, esto es por Gaza. A ver, no sé si lo vamos a escuchar. No. Free Palestine! Free Palestine! Fíjate vos que dice este asesino lo mismo que cantan en todas las manifestaciones antijudías, en todas las manifestaciones anti-israelíes, los jóvenes estudiantes que muchas veces se presentan en los campus, se presentan en las principales ciudades de los Estados Unidos, cantan eso mismo: Free Palestine, Palestina libre, Palestina libre. Lo dijimos acá desde el primer momento que empezaron estas manifestaciones. Son manifestaciones de una profunda violencia porque reivindican, a veces de forma explícita, a veces de forma velada, las atrocidades cometidas por los grupos terroristas como Hamas o Hezbollah, cuyas banderas se ven habitualmente en esas manifestaciones, además de la kefía, el pañuelo palestino, que es un pañuelo que es un símbolo del terrorismo palestino. Bueno, no es extraño que alguien haya terminado decidiendo dar un paso más y no solo tirarle objetos contundentes a estudiantes judíos o impedirles ingresar a determinados lugares o hostigarlos, sino directamente asesinarlos. Porque esa es en el fondo la visión de odio que está presente, lamentablemente, en una parte relevante de nuestras sociedades occidentales. Por eso hay que estar tan atento con estas cosas. Elías Rodríguez, 30 años, nacido en Chicago, no tenía antecedentes penales, pero sí tenía antecedentes de participación en muchos de estos mitines violentos. Quiero que veas el comunicado que publicaba la Embajada del Estado de Israel en Estados Unidos, informando esta situación. Yaron y Sarah eran nuestros amigos y colegas. Ellos estaban en el comienzo de sus vidas.
Esta noche un terrorista les disparó y los mató cuando salían de un evento en el Museo Judío de la capital en Washington, D.C. Todo el personal de la embajada está destrozado y devastado por este asesinato. No hay palabras que puedan expresar la profundidad del duelo y del horror de esta pérdida devastadora. Nuestros corazones están con sus familias y la embajada va a estar de su lado en este terrible momento. Varios testigos estaban realmente muy impresionados porque cuentan que Rodríguez, luego de cometer el asesinato, luego de hacer este acting durante 10 minutos en donde se hizo pasar por uno más de los asistentes que habían ido a este evento, donde, lo reitero, se estaba discutiendo qué se podía hacer desde el diálogo interreligioso para ayudar a la situación en Gaza. No se estaba discutiendo planes para matar palestinos. Se entiende, ¿no? Porque esta es lo que habitualmente queda por fuera del debate. Es que hay un sector que lo que quiere es el exterminio, en este caso, de los judíos y de los israelíes. Y del otro lado hay gente que está tratando de pensar cómo se puede vivir. Sencillamente es eso lo que se está discutiendo. Nunca estuvo tan claro que la discusión es entre los que defienden la muerte y quienes defienden la vida. Lo cierto es que contaron que cuando apareció la policía sacó justamente una kufiyeh, este pañuelo palestino rojo, y empezó a hacer todos estos cánticos reivindicando este asesinato que había cometido con un arma de fuego. Esto generó todo tipo de reacciones. El propio Donald Trump, minutos después de que se conociera el asesinato, también publicó un mensaje en su red social lamentando y repudiando esta situación. Estos horribles asesinatos en Washington, D.C., que están inspirados obviamente en el antisemitismo, deben terminar ya, ahora. El odio y la radicalización no tienen lugar en los Estados Unidos. Las condolencias de los familiares, condolencias para los familiares de las víctimas. Es muy triste que estas cosas puedan pasar de esta forma. Dios los bendiga a todos. Vamos a estar hablando después acerca de la radicalización, porque se conoció ayer un informe muy importante en Francia, país líder en el antisemitismo, país líder en los ataques que está sufriendo la comunidad judía europea. Y en ese informe se habla de cómo las comunidades musulmanas, que son cada vez más numerosas, en este caso en Francia, están siendo infiltradas por la hermandad musulmana, por un grupo que justamente lo que quiere es convertir a la religión en fuente de instigación del odio, de la muerte y de la destrucción de los que no son parte de la religión, de quienes son vistos como enemigos de la religión, y cómo estos que son grupos en principio chiquitos, en principio extremistas, están convirtiéndose cada vez más en grupos con influencia sobre sectores mucho más vastos de las comunidades musulmanas que hay hoy en Europa. Bueno, estas son cosas para tenerlas muy en cuenta porque también está detrás de lo que está pasando en este caso en los Estados Unidos. El canciller de Israel fue una de las primeras autoridades israelíes que se expidió sobre esto, Gideon Sa'ar, publicando un mensaje y además dando una declaración. Lo podemos escuchar a Gideon Sa'ar. Yaron Lishinsky and Sarah Lynn Millicom, two young representatives of the State of Israel, were murdered a few hours ago in an horrific terrorist attack in Washington. My condolences go to their families and to the staff of the Israeli embassy in Washington, D.C. Yaron and Sarah were murdered at the Jewish conference of the AJC. This is the direct result of toxic, anti-Semitic incitement against Israel and Jews around the world that has been going on since the October 7th massacre. Who is responsible for this war? Who initiated this war? Who is responsible for the continuation of this war? Who is causing the suffering also of the Palestinians? And the answer is on the images that are rarely being seen on Western screens, including during the last days,
of brave demonstrators in Gaza that go to the street, risking themselves, shouting, Hamas out, bring them back their hostages because we want to finish the war. But this is ignored. So who is responsible for this war? Who is more of the same? More of the same is something that the terrorists offers for their people and for us. For us, elimination. For the people, continuation of suffering. This is the more of the same. Yaron Lishinsky. Bueno, la palabra de Gideon Sa'ar, el canciller israelí, hablando acerca, bueno, de lo que hemos comentado muchas veces aquí, ¿no? De cómo estos grupos que supuestamente quieren plantearse como defensores de la causa palestina, en realidad lo que están haciendo es avalar y defender las causas más profundas del sufrimiento de los palestinos, que es el odio, que es la radicalización de los líderes palestinos actuales. En el caso de Gaza estamos hablando de Hamas, que, como lo decía el canciller israelí, hay un sector de los palestinos que ya se cansó y que se anima, aún arriesgando su vida, a protestar contra Gaza, pero eso es absolutamente ignorado por gente que termina después cantando Palestina libre, Palestina libre. Ayer uno de ellos asesinó a 2 israelíes que eran empleados de la embajada allí frente al Museo Judío en la capital. Nos vamos a ir a una pausa breve.